noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos y nuevamente estamos en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. En esta ocasión me acompaña dos personas. Una de ellas es Fran Martínez, que ya lo conocemos nosotros. Buenas noches, Fran, psicólogo, coach, formador, impulsor de seminarios sobre el vínculo afectivo, las relaciones profesionales, un proyecto formativo de inteligencia emocional y marketing relacional. Es autor del libro Emprendedores ante la crisis sistémica y es colaborador de este programa pues en muchas ocasiones. También me acompaña la licenciada en medicina, doña Maita Echevarría. Buenas noches, Maita. Buenas noches. Maita es licenciada en medicina, con 9 años de formación y experiencia en el servicio de psiquiatría del Hospital Militar de Zaragoza, especialista en terapia regresiva anateoresis, que luego ya me contará qué es lo que significa, terapia prenatal a embarazadas, 22 años de experiencia profesional como médico y 16 impartiendo cursos y talleres de sanación, energía y crecimiento personal. Vamos a empezar un poquito a contar qué es lo que ocurre desde el nacimiento hasta los primeros años de vida en esos niños, porque, vamos a decir, yo creo que, sobre todo tú, Maita, empezamos contigo, tienes experiencia en este aspecto, estás tratando fundamentalmente a mujeres embarazadas y sobre todo estás aplicando unas técnicas para pues favorecer, entre otras cosas, digo yo, el parto. Quiero que nos cuente más o menos cuál es tu trabajo, y yo, porque no sé, yo desconozco totalmente este aspecto, por eso quiero que nos cuentes tú, en principio, en qué consiste esta terapia prenatal a embarazadas. Muy bien, pues la terapia prenatal a embarazadas, el fin que busca es ayudar a que las bases de la personalidad del nuevo ser que está en el vientre, a que las bases de la autoestima, la formación del carácter, la realización de un buen desarrollo del aprendizaje, de la atención, de la memoria, a que pues todo esto se dé en las mejores formas y las mejores condiciones, en las condiciones más óptimas. Entonces, se ayuda, en este caso, a todas las mujeres embarazadas a realizar una serie de ejercicios, una serie de que se profundiza en lo que es conseguir un vínculo muy importante entre la madre, el feto, porque se sabe que a partir de un vínculo afectivo intenso entre madre e hijo, y también, no cabe duda, con el padre, favorece muchísimo todo el desarrollo de todas las capacidades. Pero no solamente es esto a lo que... Sí, bueno, ahora hablaremos del otro. ¿Cuándo se desarrollan realmente esos enlaces neuronales en el pequeño, es decir, en el no nacido? Cuando está en el vientre materno, ¿en qué mes o en qué semana de gestación se empieza a desarrollar esos enlaces cerebrales y se desarrolla la corteza cerebral? Lo digo porque el público lo conozca. Sí. Normalmente, cuando se produce la ovulación, al cabo de 7 días, ese óvulo fecundado, que ya es un conjunto de células bastante importante, más o menos hacia el 7.º día baja por la trompa de Falopio y se implanta, anida en el vientre materno. Entonces, a partir de aquí, más o menos a lo que viene a ser a los pocos días, este cúmulo de células crece de una manera impresionante, se forman miles y miles de células, y podemos decir ya que casi a lo que llega aproximadamente el primer mes y pico, ya empiezan a formarse las primeras conexiones neuronales, empieza a formarse un rudimentario, muy rudimentario, sistema nervioso, que acaba, dijéramos, la estructura del sistema nervioso acaba desarrollándose ya prácticamente al tercer, cuarto mes, ya está desarrollado. Lo que no está es completamente madurada su función, porque hasta los 7 años, 10 años del niño no se termina de madurar todo el sistema nervioso central y todas las conexiones neuronales. Pero podemos decir que en la época embrionaria el niño ya está allí con sus nuevas conexiones neuronales y, por supuesto, todo lo que ocurra, todo el ambiente en que ese embrión está, la atmósfera en la que se cría, es decir, el estado físico de la madre y sobre todo el estado emocional de la madre, el estado mental de la madre, cómo se encuentra la madre, influye de una manera decisiva en el desarrollo de ese sistema nervioso central y en todas las consecuencias que va a tener después. La autoconciencia es una función que se adquiere posterior. Exactamente. Se adquiere bastante posterior, lo que es un ser autoconsciente.
Sí. Lo que sí es que en función de del ambiente en el que se está desarrollando esas sinapsis, esas conexiones neuronales, se hacen de una manera esas conexiones o se hacen de otra. Pero ya puede llegar, entonces quiere decir que puede tener estímulos y por lo tanto esos estímulos podrían dirigir, digamos, a esa persona que todavía no ha nacido a una situación positiva o negativa. Eso es lo que quiere decir. El embrión, que se le llama embrión a los 3 primeros meses de vida intrauterina y a partir del tercero, o sea, los 2 últimos trimestres del embarazo, se llama feto. El embrión y el feto no son seres, dijéramos, vegetativos que están allí sin más. Tanto el embrión, como digo, y el feto son seres que perciben, y perciben de 3 maneras diferentes. Una manera de percibir es, por supuesto, a través de los rudimentarios sentidos que hasta el 6º mes, sexto mes, no se han desarrollado. Pero a través de allí percibe el feto. La ciencia, lo que me está diciendo, lo que nos dice, lo que dice la ciencia, es que a partir del 6º mes es cuando realmente tiene casi prácticamente desarrollado su sistema neuronal, es decir, su corteza cerebral. Y sus sentidos. Y sus sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto. Quiere decir que a partir del 6º mes puede oír lo que ocurre a su alrededor. Sí, se puede. Y puede tener experiencias y puede soñar, pregunto. Y puede soñar, sí señor. El feto puede soñar y de hecho con las nuevas ecografías estas de nueva generación, de 3ª y 4ª dimensión, se visualiza y se visualizan, se siguen los movimientos del feto, estímulos que se puede hacer a través de estados de la madre, tanto estados físicos como estados emocionales, y se puede ver cómo los estímulos y la respuesta. Cómo responde a los determinados estímulos externos, ¿no? Exactamente, con estas nuevas ecografías. Ahora, lo que usted me está diciendo es que anteriormente a esos 6 meses también hay una percepción. Exactamente. Yo no sé ¿esto está demostrado científicamente? Vamos a ver, esto se recoge en muchísimas experiencias clínicas, en las consultas, por eso yo ahora voy a hablar de realmente a lo que me dedico, pero voy a terminar porque antes estaba diciendo que tiene 3 maneras o 3 formas de percibir el embrión feto. Una es a través de los sentidos, pero decimos que hasta el 5º, 6º mes. Otra manera es a través de la placenta, el líquido, todo lo que es el cordón umbilical. A través de allí recibe no solamente todas las sustancias alimenticias, sino que también a través de allí le pasan, dijéramos, neurotransmisores y hormonas del estado de la madre. Cuando la madre está en un estado de paz, de tranquilidad y está bien, la madre produce una serie de neurotransmisores, como por ejemplo pueden ser las endorfinas, que crean un estado de, dijéramos, de paz, de bienestar en la madre. Ese tipo de sustancia pasa a través del cordón umbilical y le llega al feto. Y el feto puede sentir esa misma sensación de placidez, de paz y de bienestar que siente la madre. Pero también le pueden llegar sustancias de un estado, por ejemplo, de angustia de la madre, un estado de susto, un estado de preocupación por cómo va a ir el embarazo, un estado de estrés. Entonces, en ese estado de estrés, la madre produce una serie de neurotransmisores, una serie de hormonas, las hormonas del estrés, que cruzan todo lo que es el cordón umbilical y que llegan al feto. Y esas hormonas le producen al feto una serie de estado de, dijéramos también, se estresa. Si la madre, por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que se produce adrenalina. Si la adrenalina lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca en la madre, esa adrenalina al pasar por vía placentaria, también produce un aumento de la frecuencia cardíaca pequeñito, el corazón pequeñito, pero el corazón ya a los 40 y pico días ya está allí y late, pues también produce un aumento de la frecuencia cardíaca del feto también. Bien. Lo cual está significándonos que el feto también puede estresarse. Vale, estamos hablando entonces de una cuestión también que estaría, digamos, bueno, al menos parte de la comunidad científica igual estaría en contra de esto que estamos diciendo, probablemente, es decir, en el sentido de que hay pues parte de la comunidad científica que nos está bueno, manifestando que bueno, que el feto pues hasta a partir del 5º mes simplemente no es digamos un ser en el sentido estricto de la palabra, es decir, no tiene, es decir, cuando se habla por ejemplo del aborto, por ejemplo, claro, se entiende que no es un ser y por lo tanto pues puede ser expulsado de alguna manera del vientre materno. Bien, yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, en el caso de los casos ya más de gente pues que ha sufrido, por ejemplo, un estrés postraumático y tiene como consecuencia, imaginaos un accidente,
la muerte de alguien o cualquier este tipo de motivos que pueden dar lugar a un estrés postraumático de una persona. Esto puede alterar de algún modo su comportamiento, es decir, puede tener consecuencias psicológicas, psiquiátricas, es decir, probablemente esto tenga, o sea, sea consecuencia de un estrés, un elevado estrés en un momento dado. Me pregunto si ese elevado estrés que puede tener una persona ya adulta, ¿no? Podríamos nosotros observar, por ejemplo, qué ocurriría si a la madre y al feto, que ya tiene sentidos, se le somete a un estrés. De hecho, el propio parto es un estrés, sí, para el niño que va a nacer. Al someterle a este tipo de estrés, tiene consecuencias, puede tener las mismas consecuencias. Por ejemplo, habrá partos más difíciles, menos difíciles, y habrá momentos en que el niño dentro del vientre materno, dentro del útero, también a lo mejor puede percibir este estrés, como dice, si recibe todas las sustancias de la madre, ¿no? El propio estrés de la madre puede recibirlo, puede acumularlo también de alguna manera por las sustancias químicas que recibe el niño. Entonces me pregunto si esto puede dar lugar a un problema posterior, como por ejemplo un desarrollo de alguna enfermedad, como puede ser una enfermedad de estas bipolar, o como puede ser, por ejemplo, no sé, si me ocurre algún otro tipo, unas alteraciones en el comportamiento, como puede ser, qué sé yo, es decir, alguna de estas anomalías que vemos en los niños, por ejemplo, el que sea hiperactivo o el que tenga otro tipo de comportamientos que no obedecen o no se sabe, o la ciencia no conoce con exactitud cuál es su procedencia. ¿Es posible? O sea, ¿existe algo al respecto que podamos decir o no? No solo no es posible, sino que ocurre, dijéramos, de las demostraciones que yo veo a diario en la experiencia clínica de la consulta en la que trabajo. La terapia que yo trabajo, que está basada en la terapia anatiorética, esta terapia está hecha después de unos 20 años de investigación observando y experimentando que muchos de los problemas psicológicos, muchos de los problemas de enfermedades en el cuerpo físico, muchos de los rasgos de un mal carácter tienen su origen y tienen su razón de ser en los daños sufridos en el transcurso de la gestación, del nacimiento y de más o menos los 7 primeros años de vida. Que son los más importantes. Hay quien dice que son los primeros 4 años o 5 años de vida. Sí, los primeros años son muy importantes, hasta los 7 y 10. A partir de allí todos los daños que vamos teniendo, porque podemos tener daños a los 12, a los 13, a los 15, diría, serían como actualizaciones, de alguna manera, de daños que ya están allí. ¿Qué son estos daños? Estos daños son vivencias, son como estados emocionales traumáticos, vividos como traumáticos por el feto, por el niño. Entonces, esas vivencias traumáticas son como unos cúmulos energéticos que quedan, dijéramos, grabados en el trasfondo de la mente, en la parte más profunda del trasfondo psíquico de la persona. Y como quedan en el trasfondo psíquico, quedan en el plano, dijéramos, del plano no consciente, quedan en ese trasfondo y, por supuesto, ni el niño ni luego el adulto conscientemente no tiene ninguna idea, ningún recuerdo de aquello. Pero ahí están esas memorias que son las que en un momento dado en la vida ocurre un acontecimiento y te pueden activar esas memorias, esas cargas en profundidad que tenemos grabadas en lo más profundo de los planos del trasfondo psicológico, y entonces se puede desencadenar una enfermedad. Quiere decirse, por ejemplo, que si un bebé, que si un embrión y un feto en el vientre materno ha vivido vivencias, a su manera ha vivido soledad, puesto que su madre a lo mejor estaba pues muy ocupada en sus cosas, o en la consulta yo veo muchísimos problemas de pareja en el momento en que a lo mejor discuten, hay discusiones, hay competencias entre ellos, entonces la madre está preocupada por esas cosas, está estresada y no está pendiente a lo mejor de su hijo. O el marido o la pareja discute, se va, o el marido, yo qué sé, pues trabaja lejos, la mujer en ese periodo está muy sensible, se pueden sentir sola, se puede sentir un estado también de que se desplaza o que
o abandonada, y ese estado lo va recogiendo el embrión. Si luego este embrión, vamos a suponer o no, puede tener un parto en el que, por ejemplo, pues por cuestión de médica le llevan unos días o unas horas a la incubadora, le separan en ese momento de su madre, el feto puede vivir otro estado de separación. Si a lo mejor a ese muchacho, después en el colegio, vamos a suponer que le llevan al colegio al principio y los niños a veces lloran cuando se les deja en el colegio, en la guardería, ahí puede recibir otra sensación de abandono. Por supuesto que no es abandono, pero él puede vivir esa sensación de abandono. Pues todos estos impactos, si los ha vivido, porque insisto, los tiene que vivir el individuo, el feto, el niño. Si estos impactos vividos de forma traumática están allí, a lo mejor cuando esta persona tiene 14, 15 años o cuando tiene 20, va con una pareja y esta pareja se rompe por lo que sea, ese impacto puede coger una depresión importante que haya que ver, o sea, que a lo mejor digas, pero bueno, si no tiene razón de ser, ¿cómo se pone esta persona? ¿Cómo llega a estos grados? Entonces es que se han activado todas esas memorias de vivencias de, pues por ejemplo, de abandono. Mecanismo que estaban en lo más profundo del cerebro. Sí, pero una vivencia normal de cuando ya somos adultos activa esas cargas en profundidad. O sea, y lo que hace determinados trastornos psiquiátricos, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, eso de ser los obsesivos compulsivos o cualquier tipo de cosas que a veces no se conoce la esencia, es decir, de dónde proviene esa enfermedad y cómo se ha activado el mecanismo para esta enfermedad. A lo mejor son cuestiones químicas que se pueden activar o son cuestiones del pasado que bueno, pues han marcado un poquito la evolución de ese embrión. ¿Es así? Es así, lo que está así, diciendo, ¿no? es así, al menos Bien. Cuéntenos un poco, por ejemplo, ahora sí, de lo que es su proyecto, es decir, bueno, su trabajo en relación con esa terapia regresiva anateoresis. Sí, pues esta terapia lo que tiene por objetivo es a las personas que tienen algún tipo de enfermedad física o a las que tienen, por ejemplo, trastorno psicológico o un problema de pareja, un problema de carácter. Entonces, a estas personas, mediante una técnica, lo que se les hace es que hagan un viaje mental hacia el pasado. Es una hipnosis, digamos, una especie de hipnosis. Es una especie de hipnosis. En este caso, anateoresis tiene un estado que se llama inducción regresiva al estado anateorético. Es una relajación profunda en la que se le induce al individuo a una relajación en la que sus ritmos cerebrales bajen en la gama de los 4 hercios. O sea, por ejemplo, sabemos que los estados de relajación se les dice que están en ondas alfa. Nosotros, o sea, que eso se puede medir, quiere decir que hay se puede medir, medir, exactamente, con electrodos puestos en... Usted lo mide, quiere decir. Hombre, yo no lo... el creador de la terapia hizo todos sus experimentos, y lo medía. Entonces, mediante una serie de una relajación, puedes llegar a que esos ritmos cerebrales, a llegar a esas ondas lentas. Entonces, cuando llegas más o menos a unos 4 o 5 hercios, que son los estados donde se llaman ondas teta, que son más bajas que las ondas alfa, entonces cuando llegas a esos estados, entonces es como si se abriera esa cámara acorazada que es el inconsciente y puedes acceder allí a todo el material traumático. Entonces la persona puede entrar, puede de alguna manera revivir esos hechos traumáticos. ¿Y se pueden eliminar o se pueden alterar? Al revivirlos, primero los conoce, los libera, conecta con ellos, reconoce que tiene eso allí. Porque esa persona, al estar en ese estado, no está inconsciente, está consciente en un estado de relajación muy profunda, es un estado de semisueño, pero es consciente y al mismo tiempo que está conectando con esas vivencias embrionarias o en el parto, al mismo tiempo está la conciencia y es un ser consciente adulto. Entonces es capaz de reconocer, conecta con todas esas vivencias, al revivirlas las libera y de alguna manera va quitando toda esa carga emocional y recupera toda esa energía que tenía bloqueada que no le permitía luego desarrollar muchos aspectos de sí misma. Claro, que muchas veces puede ser cuando la etapa más infantil, los 2 primeros años, 3 primeros años, pero ¿se puede retrotraer un poquito también a la parte fetal o no? Por supuesto, se puede ir completamente hasta el momento trauma de la puede ser, concepción. bueno, usted lo dice que es hasta el momento de la concepción, ¿no? Se puede llegar a conectar hasta el científicamente quizá a lo mejor haya personas que consideren que no es, que es a partir del... Bueno, quinto mes. Eso es la diferencia, ¿no? Digamos,
A la ver, concepción. no, porque el material que queda, dijéramos, programado, porque es que es como un ordenador, es que todo queda en el programa. Entonces, el programa está allí en el disco duro. Eso no significa que tú des y sale otra cosa, pero ahí está en el disco duro. Entonces, anateóresis es una de las técnicas, es una de las terapias regresivas en las que se accede, tiene la posibilidad de ir allí a conectar con esas grabaciones. Y la persona de alguna manera las revive a su manera, y en ese revivido, en esa revivencia, se destraumatiza esa parte. Porque realmente el trauma no es más que una energía emocional retenida, que lo que está haciendo allí es retenida en el inconsciente y no deja a la persona que desarrolle toda la cantidad de energía que tiene. Es como vida no vivida, es como vida retenida. Una emoción retenida, un cúmulo traumático es como vida no vivida. Y esas personas pues viven una vida pues más gris, una especie mediocre, de prejuicio que te impide salir adelante en determinadas cosas. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, un bloqueo que te impida, por ejemplo, qué sé yo, decir, estar delante de un tribunal, por ejemplo. El miedo. Es decir, el miedo, el temor. Sí, totalmente. Decir, por ejemplo, hay muchos casos... Pánico. Pánico, estados de pánico, por ejemplo. Estados de pánico pueden ser, una persona se va ante un tribunal, pues un examen oral, un examen y entonces pues esa persona entra en unos estados de estrés grande, siente que no va a dar la talla, empieza el corazón, puede ponerse hasta ruborizado y entonces pues aquello puede tener sus orígenes en estados de cuando, por ejemplo, pues estados de miedo de la madre, en la que el feto normalmente en los estados de miedo se encoge. Y él te dice, me encojo, siento que me encojo. ¿Y qué te pasa? Me da miedo. ¿Y qué te pasa? Me pongo muy nervioso. Y los estados de encogimiento, entonces empieza a decir, no quiero estar aquí, te pueden decir, dice, mi madre no me hace caso, soy un problema, no valgo, no quiero. Y se va cogiendo esa sensación de infravaloración, de poca valoración, y entonces eso luego, claro, a la hora de responder en muchas cosas en la vida, pues te está mermando, te está bloqueando, no te está permitiendo ser realmente tú, no te deja desarrollar. Muchas gracias, Maita. De momento vamos a dejarlo aquí, ahora lo vamos a retomar en la tertulia y vamos a preguntarle, bueno, a Fran, porque Fran es nuestro experto coach, colaborador aquí de esta casa. Yo quería preguntarte, Fran, ahora que has escuchado esto y que, bueno, que tú lo sabías perfectamente, pero claro, esto se puede cambiar, que psicológicamente esto podemos darte una alteración, un cambio, un brusco cambio a mejor, que decir, podemos evitarlo para empezar. Luego hablaremos de la otra terapia del sonido y tal, con Maita, pero yo querría decirte, porque claro, decir, aquí en este programa nos solemos hablar de la creatividad del ser humano, solemos hablar de, bueno, pues de esas capacidades que necesitan ciertas, o que tenemos todos, pero que muchas veces lo bloqueamos, como decía Fran, y que necesitamos desbloquearlo de algún modo, ¿no? Lo mejor sería no tenerlas, evidentemente, no tener ese bloqueo. Aquí quería hacer algunos comentarios aclarando y apoyando lo que la doctora Echevarría nos ha explicado. Al principio del programa cuestionaba si esto podía ser científico, si la comunidad científica podía avalar pues estas afirmaciones que los terapeutas regresivos hacen. Y como dentro del método científico la observación es una herramienta muy importante, quería citar algunos experimentos que se han hecho y los descubrimientos que se han hecho sobre la vida fetal, que son muy interesantes y nos confirman dos cosas. Primero, que el feto durante el proceso gestacional es consciente no solo de lo que experimenta la madre a nivel físico, sino a nivel emocional y a nivel psíquico. Hablamos mucho del vínculo afectivo entre la madre y el hijo, pero también hay un vínculo mental, y se ha hecho un experimento maravilloso que lo hizo el doctor Michael Lieberman, hará ya 3 o 4 décadas, sobre el tabaco. Entonces, a una madre fumadora en gestación se la monitorizó para ver los efectos del tabaco sobre el feto. Y cada vez que la madre
echaba una calada con su cigarro, el feto se revolvía, se sentía mal. La nicotina, el monóxido de carbono del tabaco le hacían sentir mal porque todas esas sustancias vía placentaria llegan al líquido amniótico y el feto reaccionaba. Lo cual físicamente, es decir, fisiológicamente es entendible. Pero ¿qué ocurría cuando la madre, en gestación fumadora, empezaba a elaborar el pensamiento de voy a fumar un cigarro? Pues simplemente pensar que iba a fumar un cigarro, visualizarse con la acción, el feto reaccionaba pataleando. Significa que el feto no solamente estaba reaccionando por vía fisiológica, por una vía bioquímica, sino también que está conectado psíquicamente, es decir, psicológicamente, con la psique, la mente y las emociones de la madre. Ya estamos hablando del feto, estamos hablando ya de una determinada cantidad de meses, ¿no? que es posible medir qué es lo que está haciendo. Bien, a nivel científico... ¿Cuándo se puede empezar a medir? Ahí te explico. A nivel científico, la conciencia, ¿cuándo se piensa que un feto empieza a tener un mínimo de conciencia? Un neurólogo, la pregunta o el planteamiento que se haría es, bien, como desde la perspectiva materialista científica consideramos que el pensamiento, la emoción, la personalidad es fruto de una actividad neurológica, hasta que el córtex cerebral no tenga los elementos básicos, pues evidentemente no podemos admitir esa conciencia. Así lo vería un neurólogo. Entonces, a nivel de toda la experimentación, se ha llegado a la conclusión que entre las 28 32 semanas es cuando el córtex cerebral ya está más o menos maduro para sostener una actividad cognitiva. Y a partir ya de la semana 32, con los encefalogramas ya se ve que el feto tiene ondas cerebrales de distinto tipo, con lo cual ya estamos viendo que hay estados de conciencia distintos. Y también se registran las ondas típicas del sueño REM, por lo tanto el feto está soñando, ya tiene actividad onírica. La pregunta súper interesante a plantear es ¿con qué sueña un feto? Pero eso habría que dejarlo para otro tipo de programa. Y luego lo que tenemos que entender es la importancia del impacto que la vida, la psique, incluso la voz de la madre tiene sobre el feto. Hay un experimento del doctor Alfred Tomatis, un francés otorrino, que desarrolló la técnica Tomatis con audiometría de altas frecuencias para destraumatizar niños y fetos. Hizo un estudio sobre las aves cantoras. Entonces se cogía un huevo de una ave cantora y la ave cantora lo empollaba y como es cantora canta mientras va empollando el huevo. Y luego el polluelo que sale de ese huevo, según va creciendo, aprende a cantar y, digamos, elabora o emite el mismo tipo de canciones que ha oído a su madre. Y el doctor Tomatis se dijo, bueno, ¿y si el pollo de una ave, el huevo de una ave cantora lo empolla una ave que no cante, qué pasaría? Bueno, pues esos polluelos cantores crecieron y no sabían cantar. Por lo tanto, ya vemos que en la elaboración del lenguaje es muy importante las verbalizaciones que hace la madre. Vemos ya un impacto educativo de lo que la madre puede provocar en los circuitos neurológicos del feto. Quiere decir esto entonces que es positiva que exista ya una comunicación entre la madre, el padre, me había dicho también la doctora Echevarría, y el feto. Y que esa comunicación finalmente lo que incentiva es un poco pues a que ese feto pues luego tenga mayor facilidad para comunicarse, para desarrollar determinadas actitudes. Y aquí quería añadir posteriormente, ¿no? Otra cosilla más. Con estos descubrimientos ha habido toda una escuela de educación prenatal. Hay centros en Estados Unidos y en otros países desarrollados donde las madres en gestación le hablan a sus vientres, leen poemas, escuchan música y se ve que toda esa actividad educativa, de alguna manera, el feto lo recibe. Incluso hay quien da clases de lenguaje, de idiomas y de matemáticas, lo cual a mí me parece un poco exagerado. Yo creo que durante el proceso gestacional hay 2 o 3 cosas que la madre gestante debe de cuidar mucho. Primero, la parte física. ¿Cómo? Que no haya estrés. Antes, la doctora Echevarría nos comentaba que las hormonas del estrés estresaban un feto. Sí, pero esa es la parte fisiológica. Estrés, ¿qué significa? Angustia, ansiedad. Y cuando un feto en gestación está recibiendo impactos hormonales, mensajeros químicos como son los neuropéptidos que están informando de que hay una alerta, esa criatura fetal lo que está experimentando es angustia.
angustia, se siente agredido, y ese niño nacerá a la vida nervioso, angustiado, hiperactivo, y como la parte emocional es muy potente, si hay hiperactividad emotiva, hay ansiedad, el córtex más relacionado con el pensamiento, lo que es el lóbulo frontal, ese niño crecerá con una dificultad marcada para el estudio, para marcar una actitud de atención. Entonces la hiperactividad y el síndrome de falta de atención está muy relacionado con los cuadros de ansiedad fetal. Eso es una cosa. Entonces, una gestación con tranquilidad, sin estrés, con paseos, viendo flores, alimentándose bien, claro que con lo que pautas de descanso. Fran, es que, bueno, pues que hay que cuidar a la madre. Vale, pero que la sociedad en la actualidad... La sociedad no es ignorante. Es La sociedad es ignorante no porque tenga incapacidad para aprender, sino porque los especialistas que estudian estos temas, como la doctora Echevarría, las investigaciones que he hecho yo con regresiones hipnóticas y otros muchísimos investigadores, no trascienden al público porque no hay programas que nos permitan expresar estas experiencias. Libros se publican, hemos traído unos cuantos de muestra, hay simposios, hay congresos, pero no llega la información al público. Por lo tanto, hay que felicitarte por la valiente decisión de dar a conocer a nuestros espectadores estos temas tan interesantes. Y luego quería añadir otra cosa. Hay una cosa que te quiero comentar, porque claro, es que todo esto es que lo estamos contando al público, afecta no solamente, digamos, a lo que nosotros creemos, perdón, de lo que es en realidad la vida, el momento en el que consideramos que un ser es vivo, ¿no? Es decir, porque si lo estamos trasladando a unos meses antes, o como dice la doctora Echevarría, incluso al momento propio de la concepción prácticamente, estamos hincando, digamos, en hueso, estamos hincando en hueso. En hueso en la sociedad, me quiero decir, y lo quiero decir claro, es decir, hay determinadas posiciones ideológicas que actualmente todavía están todavía vivas, ¿no? Que, bueno, pues dirían que esto es una barbaridad. ¿Qué es lo que piensan ambos sobre estas posiciones ideológicas? Y lo digo ya directamente, feministas, es decir, en el sentido de que, bueno, pues la vida, no empieza, es decir, más que a partir de determinado momento, por lo tanto es posible que hay que es posible el aborto, digamos, a partir del antes del quinto mes. A nivel científico, el corazón fetal es que no es corazón, es que ya a nivel embrionario ya se ven las primeras células, a las 2 o 3 semanas ya se ve que el corazón está latiendo, que hay vida. Entonces decir cuándo empieza la conciencia o cuándo no empieza la conciencia es un criterio que se elabora a votación, es decir, no está claro ni cuándo empieza... No existe acuerdo, hasta además estas leyes que existen sobre el aborto, no está claro tampoco pero esos son criterios jurídicos. Jurídicos, pero que se basa en argumentos científicos también. No, porque la ciencia lo que constata es que en el momento que hay una concepción, ya hay unas células que se multiplican, que se forma el cigoto, ya hay vida fisiológica. Y el inicio del desarrollo del sistema nervioso no es en el 6º mes, es que es ahí mismo. Se va desarrollando el organismo a nivel embrionario, pero en todos sus aspectos. El esbozo de las manos, el sistema nervioso, todo empieza, es decir, el cuerpo empieza ahí. ¿Cuándo empieza la conciencia? Los neurólogos dicen, bueno, pues cuando creamos nosotros que el córtex cerebral, el sistema nervioso, la sensorialidad está madura, 6º mes, pues a nosotros nos parece que ahí ya el feto en formación tiene identidad, podría. De todas maneras, yo voy a meter aquí un poco el dedo en la llaga y aún voy a meter más polémica, porque yo pregunto, ¿la conciencia qué es acaso? ¿Un subproducto de la mente? ¿O la mente es un subproducto de la conciencia? Solo digo eso. Bueno, pero yo quisiera que me responda también al otro. Es decir, ¿qué es lo que piensa, por ejemplo? O sea, ¿la sociedad está equivocada? Es decir, ¿parte de la sociedad está equivocada o no está equivocada? ¿O es que realmente...? Yo lo que pienso es que todos los seres humanos tenemos una capacidad para encontrar razones y para justificarnos lo que nos interesa. Nos podemos engañar todo lo que queremos y más. Podemos justificar todo lo que queramos y más. A los que les interesa decir que no existe la vida van a encontrar razones. A lo que les interesa decir que sí existe la vida, vamos a encontrar razones. Eso es una cosa muy personal, eso es una cosa, pero yo creo que, como dice Fran, que desde el momento en que un óvulo, que es una célula viva,
con toda la dotación genética que lleva. El óvulo es la célula más grande del organismo. Se une con el espermatozoide, que es la célula más pequeña también del organismo. Y se unen esas dos células, allí hay vida. Y cada uno, a partir de aquí, que pueda decidir según su conciencia. Pero con esto no quiere decirse que hay muchas propuestas para interrumpir un embarazo en función de qué circunstancias tenga el embrión o el feto. Entonces, claro, esto es una cosa más personal, más de conciencia, pero vamos, yo creo que sí que hay vida. Yo creo que hay vida. Yo reconozco y creo que vida es un pájaro, una flor, es que eso es vida también. La podemos matar o no, tampoco hay problema, ¿no? Y luego... Bueno, no sé si habrá problema o no, pero moralmente habrá quien tenga más problemas y otros que no. Es decir, que ilegalmente, por ejemplo, no es lo mismo si el niño ya ha nacido legalmente, es decir, las consecuencias legales de matar un niño, es decir, recién nacido, son totalmente distintas a las que es la muerte dentro del útero. Claro, las leyes. Quiere decir que las leyes incluso son muy, digamos, poco protectoras del feto y más protectoras quizá del niño. ¿Sí? Pero a lo mejor, ¿por qué no? Porque, bueno, incluso llegan a ese extremo de decidir, bueno, a las tantas semanas se puede abortar sin ningún tipo de complicaciones legales. Bueno, esto no son todas así, todas las sociedades igual, hay que decirlo así de claro también. Por lo tanto, estamos entrando en un dilema ya, quizá hasta diríamos que hasta moral, ¿no? Es decir, acerca de la concepción de lo que es la vida en sí, ¿no? Yo, la experiencia que tengo en la consulta es que toda mujer que ha decidido hacer un aborto voluntario, aunque tenga muy claras las ideas, en lo más profundo de ella tiene que hacer como un trabajo de aceptación de ese hecho que hay, porque siempre queda un punto de ir contra lo que es el instinto de maternidad. Eso es algo muy profundo que tiene la mujer, pero que si esa persona lo decide voluntariamente, por supuesto, y de una manera hace un reconocimiento, hace una aceptación y hace una decisión consciente, puede perfectamente no tener ningún problema de conciencia. Pero digo siempre que lo haga con una lucidez y con una claridad de mente y no condicionada por montones de cosas. Pero es que, desafortunadamente, los abortos, que ahora hay muchos en las chicas jovencitas, sí, no se hacen con conciencia. No, y sin conocimiento. Pero el rechazo que existe, por ejemplo, de algunas madres, por ejemplo, al nacimiento de sus hijos, se ha visto, por ejemplo, hace poco, una semana, menos de una semana, que una madre pues había congelado a dos niños suyos recién nacidos. Se ha visto también mucha información acerca de madres que lo que hacen es nada más nacer o asfixiar al feto. ¿Esto qué explicación puede tener? Porque claro, me está diciendo que hay una conciencia de que, bueno, pues que muchas madres tienen que cambiar un poco, autoaceptar la situación, pero en este caso ¿se autoacepta la situación o responde a otro tipo de actividad? No, responde, yo lo que veo es que esa persona que dentro de ella, dentro de esos estratos profundos en su trasfondo psicológico, lleva allí ella también muchos traumas y tiene que llevar mucho dolor y mucho sufrimiento para llegar a hacer esto. Porque sí, muchas veces no se entiende, muchas veces es que es incomprensible. Es incomprensible, pero muchas veces el sufrimiento humano te llega a producir una serie de conductas, vamos a decirlas psicopáticas, de psicópata, sí, porque sí, pero, no deja de ser pero son personas normales, un abandono luego... de un ser humano que puede morirse porque dejas a un niño en un contenedor y como... Entonces son unas conductas psicopáticas. Se da muchas veces. Yo pregunto esto porque hay un síndrome, que es el síndrome de posteriormente posparto, ¿no? En donde, bueno, pues la madre, siempre hay que estar pendiente de la madre porque probablemente pues pueda tener ese rechazo hacia el hijo. Es decir, yo lo he visto, es decir, y la verdad que es incomprensible, es decir, que algunas madres que son aparentemente normales sufran un bloqueo de esas características a tal punto que rechazan al niño, y que muchas veces hay que decirles que, bueno, pues que tienen que acercarse al niño, que tienen que ofrecerles cariño. Yo he visto a gente en el hospital que ha ocurrido esto, pero siendo personas normales, es decir, que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no?
ese rechazo ya hemos visto que puede traer consecuencias importantes, pero ese rechazo incluso se puede trasladar en el tiempo. ¿A qué se deben esas causas, esos bloqueos que tienen las personas? ¿A qué creéis que se puede deber? Es que hay son dos conceptos. Primero, la madre que ha decidido tener una gestación y luego en el momento del parto rechaza a la criatura, lo que está reflejando es que a nivel emocional no está cultivada esta persona. Posiblemente hay un bloqueo afectivo que viene de su infancia, de una mala relación con su propia madre, su entorno, o a lo mejor es un hijo que no acaba de ser deseado, etcétera. Y luego hay que considerar también la depresión posparto. O sea, ha sido una gestación difícil, un parto muy complicado, ha habido una anestesia. Pues a lo mejor esa mujer llega a un estado de agotamiento físico que no le permite generar el afecto de madre protectora y nutricia respecto a la criatura. Eso tiene muchas explicaciones psicológicas y médicas. Y luego lo que comentabas del asesinato infantil, aunque parece una conducta psicótica, es una conducta biológica. Las ratas, por ejemplo, cuando están acosadas en su madriguera por una serpiente o un zorro, ¿qué hacen? Matan a sus criaturas, se las comen y se escabullen. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Porque ante la inevitabilidad de la muerte me como las criaturas, genero calorías y luego intento otra procreación y la vida continúa. Y luego es algo primitivo, que sea un instinto primitivo. Biológico. Sí, pero eso se puede, perdóname, Fran, se puede matizar de alguna manera con algunas terapias, por ejemplo, el que la madre esté más tranquila, el que se la asista en los últimos meses, es decir, en la consulta, por ejemplo, de darle conciencia de que tiene un hijo, que eso es más importante, hacer que el padre participe. En el momento que, una cosa tan sencilla como en el momento que ahora con las nuevas estas ecografías que hay de tercera y cuarta dimensión, les ponen la foto de su niño, por ejemplo, con 5 meses, y lo ven, y ven ya la expresión de su cara y su movimiento, allí ya se dispara un vínculo porque ya lo ven. No solamente en la tripa muchas veces lo notan, pero no es lo mismo. Quiere decir que esas cosas se podrían evitar. Sí, yo creo, esta manera, digamos, con de alguna manera, allí terapias directamente dirigidas a las madres gestantes. Claro, gestantes. Yo he tenido alguna mujer que ha tenido abortos voluntarios, ha venido a la consulta y dice, una decía, es que vi la ecografía y se ha quedado con ese impacto. Vio una imagen pequeñita de su hijo, la ecografía, y eso le ha quedado y no se lo puede quitar porque lo vio. De la otra manera, la mente... A los padres también nos pasa lo mismo. A los padres, hasta que lo tienen en brazos... No, al que lo vemos en la ecografía claro, también. Y va muy bien, sí. Va muy bien. Bueno, vamos de momento a parar aquí, vamos a luego hablar de lo que vendría a ser otro tipo de estímulos creativos. Había una noticia sobre los estímulos creativos que decía que algunos grandes genios que teníais, que eran muy creativos, pues también adolecían de una serie de problemas psicológicos, como por ejemplo, qué sé yo, es decir, grandes matemáticos o grandes músicos que tenían también problemas psiquiátricos incluso, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Por qué razón? Esos son daños neurológicos durante el proceso. Pero, sin embargo, asociando la creatividad a este tipo de daños. Pero yo te lo explico. Mira, la gestación es una aventura. Gestar un niño es una aventura y hay muchas circunstancias como infecciones, accidentes, carencias vitamínicas que hacen que un feto en gestación sufra un daño neurológico. Y luego está el trauma del parto, los fórceps, todas las manipulaciones que se pueden hacer cuando el nacimiento es complicado. Si hay lesión neurológica en el hemisferio izquierdo del cerebro, que tiene más con el pensamiento lógico, racional, etcétera, y queda libre o no dañado el hemisferio derecho del cerebro, que es donde de alguna manera se procesa toda la visión global, holística, musical, el pensamiento abstracto, la matemática, etcétera, nos podemos encontrar lo que se llama los savants, los niños genio, que implica que en la vida cotidiana lo que es escribir, el pensamiento matemático de calcular, el saberse manejar en la vida diaria práctica, pues son fracasados, no se apañan, no se saben abrochar los zapatos, no se saben hacer el nudo de la corbata, no saben cuándo tienen que cruzar un paso de cebra, etcétera. En la vida práctica son una nulidad, pero en cambio en ciertos aspectos creativos, como puede ser la escultura, la pintura, la memoria fotográfica, ciertas lenguas y cálculos matemáticos muy abstractos, etcétera, tienen una potencialidad tremenda. ¿Y esto a dónde nos conduce? Que el cerebro humano y la mente humana tienen un potencial todavía por explorar y que estos accidentes con lesiones neurológicas nos muestran
que cuando la energía mental no encuentra salida por una ruta, encuentra salida por otra. Y nos da a entender que si tuviéramos una educación más positiva y una estimulación fetal, un nacimiento no doloroso, posiblemente los niños tendrían un potencial mucho mayor que el que tiene ahora el niño término medio en los países occidentales. Lo que sí que me preocupa es la etapa, sobre todo, ya no la prenatal, sino la del nacimiento ya a partir de los 2-3 primeros años, de cara al desarrollo, sobre todo creativo, que este campo creativo de alguna manera se cercena, ¿no? Es decir, en la educación infantil e incluso en la educación primaria. Pero ¿cómo podemos hacer? Porque siempre quedan creativos, independientemente de todo, siempre hay creatividad. Hay mucha gente que se dedica al arte, otra gente que se dedica a la música y otra gente que tiene determinadas capacidades que finalmente pues, son empresarios y hacen país. Es decir, hacen empresas y hacen país. ¿Qué es lo que necesitamos actualmente? Es decir, ¿cómo podemos incentivar ese tipo de...? Bueno, pues hay 3 elementos muy importantes. Lo primero, que ya lo hemos citado, la gestación materna es la incubadora del genio. Primero, el feto tiene que estar bien nutrido. Si falta ácido fólico, su columna vertebral no se cierra. Si faltan vitaminas, su bioquímica fracasa y nace con órganos débiles, etc. El feto tiene que estar bien nutrido y ser gestado en paz y con una vinculación muy afectiva por parte de la madre. Eso es condición esencial. Después, el nacimiento. Los paritorios están muy mal enfocados. Ahora hay pequeñas iniciativas como ayudar a la madre a que el parto lo haga con el tronco erecto, para que la propia gravedad ayude a nacer al niño. Y luego ya desde hace prácticamente más de 50 años en la antigua Unión Soviética se trabajó mucho con el nacimiento en el agua. Y las investigaciones soviéticas llegaron al siguiente punto en el que se vio que cuando un niño nacía en una piscina de agua caliente a 36 grados, no se le cortaba el cordón umbilical, ese niño nace y salía buceando a la superficie, totalmente consciente y ya moviendo sus brazos. Y estos niños que han nacido en el agua, se ha visto que su coeficiente de inteligencia es muy superior al niño que nace por la vía médica admitida oficialmente. Y estas investigaciones en la Unión Soviética pasaron a dejar de ser oficiales porque se vio que estos niños desarrollaron unas capacidades intelectivas muy avanzadas y ya no interesaba que esto se conociera. Ese es el segundo punto. Y el tercero es la lactancia. Quería comentar un experimento científico que se ha hecho recientemente en Noruega, en una granja de cerdos. Se ha visto que cuando un cerdo es destetado en el momento correcto, que es sobre las 12-14 semanas, si se le muestra una pasarela sin paredes protectoras, una pasarela que da un poco al vacío, el cerdito, el lechón, sale tranquilamente, huele, mira, explora y se asoma al vacío. Luego se da la vuelta y ya está. Y cuando se le coloca una piscina de agua, nada tranquilamente y encuentra un sitio donde se puede apoyar o sujetar o refugiar. Y si se le vuelve a poner, él ya recuerda dónde está el lugar y busca refugio allí. Cuando a los cerditos se les desteta en la segunda o tercera semana, que es muy, muy prematuro, y se les cría con biberón o con ayudas externas, ¿qué ocurre? Que cuando el cerdito ya un poquito más maduro se le pone la pasarela, se acobarda y no explora, solamente se pone en las paredes protectoras y muy nervioso. Y cuando se le pone en la piscina de agua, se aturulla, está hiperactivo, se angustia y no acierta a encontrar el lugar de refugio que el otro a la primera lo encuentra. Y cuando se le vuelve a poner en la piscina de agua, no recuerda dónde encontró el refugio. Y ahí tenemos una vía muy clara para entender que la hiperactividad infantil y el síndrome de falta de atención tiene que ver con el trauma del abandono, que antes comentaba la doctora Echevarría, del abandono de esa criatura que ha sido separada de la madre y en la vivencia de su angustia, el propio terror le impide entrar al mundo con una visión abierta. Esto es esencial. Cuando el calor materno, el calor protector no da esa seguridad, el niño siente angustia y es a partir de ahí donde surge toda la somatización, se desequilibra el sistema nervioso y surgen todas las patologías de tipo psicosomático, pues que ahí está el origen de muchos trastornos de salud y mucha patología de tipo emocional.
Bueno. ¿Las fobias sociales tal vez tengan que ver también con este tipo de desarrollo? Bueno, ¿O esto ya es posterior, digamos? Eso es muy amplio, pero en el fondo la fobia social, ¿qué es? Que yo como criatura, según voy creciendo, no me atrevo a insertarme. Me refería con el destete, ¿no? Es decir, por ejemplo. O sea, sí, por la inseguridad. Con la inseguridad. Desde los 4 a 6 años, el niño vive la experiencia de la separación de la madre. O sea, el niño tiene que, a partir de los 4 años, tiene que aprender a superar la separación de la madre, a ser autónomo. Bueno, incluso antes, que tiene que ir a la guardería, ¿no? Es decir, pero como esa separación es prematura, entonces es traumática. Es decir, el niño tiene que ir al colegio cuando él lo pide, cuando se siente capaz de explorar el mundo. Pero si ha sido mal gestado, parido con violencia, y encima se le desteta, ese niño no sabe dónde agarrarse, tiene inseguridad, tiene miedo, y son los niños que llamamos mamones, es decir, que se agarran a las faldas de su madre y con terror no se sueltan cuando se les invita a ir a la guardería al colegio, porque no están preparados. Y lo terrorífico es que estos niños con 8, 9, 10 años, que van a ser sueltos y unos flechas, están aterrorizados, no hacen amigos, son introvertidos, son neuróticos, y ahí está el origen. Y este tipo de niño inseguro es el que no se atreve a opinar por sí mismo, el que no tiene criterio propio y que no es creativo, porque los grandes inventores lo que son totalmente heterodoxos. Un inventor lo que hace es demostrar al mundo que hay una cosa totalmente distinta y él la impone como diferente. El inventor aporta progreso. Pero si lo viéramos psicológicamente, en el fondo nos violentan nuestros esquemas, va más allá de lo oficialmente admitido. Cada invento, cada descubrimiento es una traición a lo tradicionalmente admitido. Y hay que constante abrir los moldes, pero una persona con miedo no abre moldes, los cierra. El inseguro es una persona que necesita rutinas, hábitos, cosas que le den seguridad. Y una de las cosas a nivel sociológico más terroríficas es que los niños que no se han gestado bien, que nacen desvinculados de su madre, en el sistema social, cuando van creciendo, son los que son fácilmente manipulables por el sistema. Se creen las cosas, no las discuten, se las creen. Y es lo que tenemos, personas adoctrinadas porque su personalidad es miedosa y no se atreven a ser ellos mismos. Y cuando una persona es ella misma, saca su talento natural de acuerdo a su tipología psicológica y los potenciales que pueda traer de su genética o de su pasado o de donde esté. Pero lo que está claro es que cuando una persona es ella misma, puede sacar su potencial. La actividad sobreprotectora que tienen algunas madres, incluso a lo mejor hasta intolerante con sus hijos o con sus... Bueno, es decir, que buscan una sobreprotección excesiva. Este tipo de actitudes, es decir, claro, pueden ocasionar traumas infantiles, pero claro, es que conocemos personas que a lo mejor pues se comportan y ves madres que realmente pues no quieren soltar al niño, es decir, estás hablando antes del destete, pero que se extienden también dándoles de mamar igual excesivamente. He visto casos de madres con sobreprotección, que el niño, por ejemplo, se va a subir a un columpio, cuida que te vas a caer, que el niño a lo mejor le duele la tripa, la madre ya le está dando todo tipo de medicinas, todo tipo de cuidados, lo lleva a urgencias. Sí. El niño está entendiendo que el mundo es pues un sitio de peligros, un sitio donde en cualquier momento le puede pasar algo grave, porque su punto de referencia, que es su madre, está viendo que su madre está preocupada en todo momento protegiéndole de esa manera. Entonces, una madre protectora, en psicología se llama muchas veces, depende cómo sea, una madre castradora, porque lo que hace es castrar la propia espontaneidad, la capacidad de sorpresa que tiene el niño, que es muy grande. La libertad de poder decidir. Y sorprenderse por las cosas, porque eso le ayuda a tener esa experiencia que le ayuda a todas las conexiones neuronales y le hace, de alguna manera, expandir su nivel y su estado de conciencia, porque son estados de presente, son estados de conciencia puro en el que en un momento es todo, no como nosotros. Nosotros, por ejemplo, cuando percibimos una cosa, cuando concienciamos una cosa, nuestro nivel de conciencia siempre es limitado. Es difícil que el ser humano, que a estas edades que tenemos, que estamos súper condicionados por nuestra cultura, por nuestras pues todas las cargas que lleva nuestro inconsciente colectivo que nos está influyendo, tengamos estos actos de estar
presentes totalmente nuestra atención, totalmente nuestra conciencia en ese momento, en lo que estamos haciendo. Por eso yo en el tema abogo que es fundamental dos cosas en los niños: que sus padres les miren. Es fundamental que el padre mire al niño cuando le habla, al niño de 1 año, de 2 años, al bebé, al recién nacido, lo mire y lo toque. Es fundamental, porque el niño así se siente que existe. Porque muchas veces si el niño no se siente mirado, se siente que no existe. Yo he hecho ejercicios muchas veces que dices, estoy por el pasillo de mi casa, ¿y qué haces? Pues voy caminando, dice, y llego a la cocina y está mi madre, está haciendo la comida, está de espaldas. ¿Y qué hace? No me mira. No te miré, ¿qué pasa? Bah, como si yo no existiera, es que no existo. Cosas así parece que no tienen importancia. Sí, sí. Entonces el niño se vuelve, no ve a su padre, no sabe nunca el punto de referencia, no sabe si lo que está haciendo está bien o no está bien. El otro, digamos, extremo, que es la sobreprotección, a mí lo que me preocupa de cara, digamos, a lo que nosotros hablamos, Fran, de crear emprendedores, ¿no? Que tengan ese espíritu de riesgo. El riesgo se puede ver alterado, por ejemplo, por una madre sobreprotectora, una madre castrante, que decías tú, en este caso. Es decir, ¿cómo podemos, qué mensaje tendríamos que lanzar, por ejemplo, a ese tipo de madres o padres castradores del niño, ¿no? Que no le dejan pues sobresalir, que no le dejan que cometa sus propios errores, es decir, que se caiga, que se levante, es decir, que... Es que esto tiene mucho trasfondo. Si tuviéramos que dividir a los niños, podríamos dividirlos fácilmente en 2 grupos: los introvertidos miedosos y los extrovertidos así por hacer. Pues una madre muy protectora al grupo de los introvertidos los hunde, porque no les deja probar su fuerza, experimentar, demostrarse a sí mismos que pueden con los pequeños desafíos de su entorno. Esos niños quedarán inhibidos, bloqueados, y su crecimiento afectivo y social va a ser muy complicado. Los otros, los extrovertidos, ven a la madre como un problema y lo que están haciendo es huir. Y estos son los que se dedican luego a explorar el mundo, pero por vías raras. Un poco sanas, digamos. Un poco sanas, raras. Con mucha rebeldía, porque les sale de... Sí, con rebeldía, con compañías dudosas, porque quieren explorar el mundo que les han prohibido. ¿Y qué es lo que puede hacer, por ejemplo, las parejas, ¿no? Las parejas, es decir, los dos piensan distintos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Imaginaros, es decir... se puede buscar un equilibrio, es decir, aunque no, parejas, por ejemplo, que estén separadas, pues por ejemplo, ¿cuál sería la actitud que tendría que tener una madre sobreprotectora o un padre sobreprotector y la madre al contrario? Pues eso es muy complejo, porque en la pareja todo tiene que ser consensuado. Una de las cosas que más daño psíquico hace a los niños es que los padres, cada uno, o sea, padre y madre, piensen, actúen, eduquen de una manera distinta, los vuelven neuróticos. Entonces los padres, o sea, padres y madres, la pareja, tienen que negociar, dialogar y crear un enfoque de consenso cara a la hora de educar a sus hijos. Eso no siempre es posible, claro. Ya, pues entonces viene el desastre y vienen los problemas y vienen los traumas, porque los niños son esponjas que están absorbiendo y necesitan un modelo de referencia. Si la madre dice... Que no puedes, es decir, el comportamiento de uno de los padres no se puede cambiar normalmente. Es un comportamiento que no puedes evitar. Es decir, yo lo que te digo es que cómo compensar determinados comportamientos que pueden ser pues nocivos de cara al espíritu creador del niño, ¿no? El niño tiene la escuela. Entonces, si está en un entorno educativo muy inteligente, muy positivo, donde se apoya las cualidades de los niños, tienen tutores, les escuchan sus problemas, la escuela podría ser un foco compensador de los desastres familiares. Pero es que ahora mismo el entorno escolar es más desastroso que la familia. Hay otro tipo que son las escuelas a distancia. Clolara School, por ejemplo, en España es un referente, que es estudiar en casa con un sistema tutorizado, donde los niños que tienen una limitación física o son genios muy buenos, muy buenos en alguna habilidad deportiva, musical, etcétera, y el colegio los está castrando, el estudiar en casa les permite desarrollar sus otras aficiones. Hay que tomar conciencia que la vida intrauterina es muy importante en el futuro de la personalidad, de la inteligencia, del espíritu creador, y que nosotros los padres y las mujeres embarazadas y sus parejas, la forma de cómo hagamos esa crianza
la forma de cómo sustentemos todas esas épocas tan vitales, tan importantes en la vida del niño. Yo creo que si cada vez tomamos más conciencia de lo importante que es, cambiará el futuro de la evolución del ser humano. Y decir simplemente que el futuro se decide antes de nacer. Sí, resumir a la audiencia que es muy importante la etapa gestacional, muy importante el momento del nacimiento y la lactancia. Que si un niño es bien gestado, es bien nacido y se le cría adecuadamente, ese niño sale abierto al mundo. En mi libro, Los emprendedores ante la crisis sistémica, tengo varios capítulos donde explico las consecuencias de esto y cómo los niños que salen bien nacidos, bien cuidados, entienden el mundo con una apertura mental y se acercan a él con ganas de conocerlo y explorarlo. Y esa es la semilla de los futuros emprendedores. Ahora a la juventud les estamos pidiendo que sean innovadores, que aporten ideas, que aporten soluciones, que ellos son la sal de la tierra en un nuevo conflicto mundial, que es la famosa crisis económica, y ellos tienen que ser los que tiren del carro, los que paguen la seguridad social nuestra de aquí a 10 o 15 años. Y si no hay innovación, si no hay creatividad, es imposible que el mundo progrese. Y ahí está, en la gestación, en la educación de los primeros años, la clave para que nuestro futuro tenga una buena solución. Muchas gracias, Fran, muchas gracias a Maite Echevarría.